¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Hoy nuestro tema es la violencia sexual contra menores y los efectos psicológicos en los niños. Las estadísticas en Colombia lastimosamente van en aumento. Según la Policía Nacional, el año pasado en Colombia se presentaron 19.180 casos o denuncias mejor por abuso sexual infantil. Para entender este tema, cuáles son los efectos psicológicos, qué pasa con los niños, hoy nos acompaña la psicóloga doctora Ana María Calderón. Muy buenas noches, bienvenida a Más Allá de la Noticia y gracias por atender este llamado de Telemedellín. Adriana, muchas gracias por la invitación, muy satisfecha de estar acá con ustedes esta noche hablando de un flagelo que actualmente ataca a nuestros niñas y adolescentes. Así es, lo dice bien la doctora Ana María, este es un flagelo que no para y que lastimosamente va en aumento. Vamos a ver precisamente una nota que da cuenta del incremento de las denuncias en un 25% por abuso sexual infantil. Veámosla. Hasta en un 25% han aumentado las consultas por víctimas de abuso sexual en algunos centros de salud de Medellín. Se ha evidenciado un incremento aproximadamente de un 25% en las consultas por abuso sexual en casi todos los ciclos de vida. En los menores de 6 años, en los de 6 a 11, en los jóvenes y en las personas adultas jóvenes hasta los 44 años. Solo en los menores de edad, a finales de 2020 se pasó de 198 a 244 consultas bimestrales por violencia sexual. Según el personal de salud, este sería otro efecto colateral de la pandemia. En el caso concreto de los menores, entre mayo y junio tuvimos 198 casos, en julio-agosto 198 y en septiembre-octubre 244 casos. Es una situación producto también del confinamiento y es muy preocupante. Si usted es víctima de este flagelo, tenga en cuenta las rutas de apoyo. Usted debe acercarse al centro de salud más cercano y buscar allí ayuda. O en el hospital tenemos todo un equipo y un código que llamamos el código fucsia, que es toda la ruta institucional para garantizarle la atención a los ciudadanos. Doctora Ana María, veíamos esta nota tan preocupante. Usted que es especialista en valoración a la salud mental de los niños, empecemos por ahí. ¿Cómo identificar que un niño es abusado sexualmente? Bueno, Adriana, los niños tienen muchas maneras de mostrar lo que está sucediendo con ellos. Los niños con palabras difícilmente van a manifestar sus problemáticas y más aún si se trata de problemáticas emocionales. Los niños manifiestan sus dificultades a través del comportamiento y su comportamiento siempre nos va a dar señales de que algo está ocurriendo con ellos. Entre las señales primarias que se dan con los niños son las señales comportamentales. Y es necesario también tener en cuenta que de acuerdo a las edades o a la etapa del desarrollo en la que se encuentran los niños, pues van a tener unas manifestaciones diferentes. Entre esas manifestaciones encontramos que los niños empiezan a tornarse en algunas ocasiones agresivos, en otras ocasiones temerosos, ensimismados, empiezan a tener dificultades escolares, que es el reflejo principal del comportamiento anómalo en los niños. Entonces, si tenemos un niño que, por ejemplo, viene presentando un rendimiento académico adecuado y de pronto empieza a variar o a tener alteraciones en sus rutinas de sueño, de alimentación, a tener retrocesos en procesos que ya han logrado, como la lectura, la escritura, ir al baño solitos, ese tipo de situaciones siempre serán señales de alarma que los padres y los acudientes deberán tener en cuenta a la hora de quizá empezar a identificar que algo está sucediendo con ese niño. Cuando un padre se alerta con uno de estos signos, ¿qué debe hacer inmediatamente? O sea, ¿cuál es esa alerta que ya descubrió en su hijo, en su niño? ¿Qué debe hacer inmediatamente? Importantísimo que los padres, independientemente de que exista una sospecha de que algo está sucediendo con los niños, generen canales de comunicación adecuados con sus hijos.
La idea de tener canales de comunicación adecuados con los hijos no solamente es para cuando las situaciones se den, sino también para prevenirlas. Si los padres tienen una comunicación asertiva con los niños, cuando los niños tienen la capacidad de comentarle a sus papás que están teniendo una dificultad, que algo que les está pasando, cuando no hay ese temor a que lo que voy a decir me lo van a reprochar o quizá me van a regañar, porque además esa es una de las estrategias de los agresores, amenazar a los niños con situaciones que pueden suceder si develan la situación, pues entonces los niños van a tener una mayor apertura con sus padres o con una persona de confianza. Sucede también que los padres pueden, en primera medida, facilitarles ese espacio a los niños de hablar y en caso de que definitivamente no se logre, indefectiblemente habrá que acudir a la ayuda profesional, que en este caso es un psicólogo. Bueno, doctora, nosotros recogimos inquietudes de la gente muy inquieta con este tema. Vamos a ver a continuación una nota de una persona que nos pregunta, le hace a usted una pregunta puntual. Vamos con ella. Hola, mi nombre es Edwin. Me gustaría saber, mi hijo de 3 años, ¿cómo puedo saber si ha sido víctima de abuso sexual? Doctora Ana María, aquí una pregunta puntual y sobre todo el tema de la edad, 3 años, habla nuestro televidente. Ok, bueno, los niños de 3 años tienen unas características bien particulares y es que están en ese momento de lograr algunas habilidades, tales como el control de esfínteres, el dormir solos, el habla y una de las principales señales es el retroceso en algunas habilidades del desarrollo que los niños ya han adquirido. Esta situación es fácilmente detectada por los profesionales de la salud, especialmente médicos y enfermeras, y ahí también está la importancia de que los padres siempre lleven a sus niños a estos controles de crecimiento y desarrollo que hacen las EPS y las instituciones de salud, puesto que allí ellos llevan unas curvas de ese desarrollo y pueden identificarlo. También hay un aspecto con los niños en esta edad y son los comportamientos sexuales inapropiados. Cuando hablo de comportamientos sexuales inapropiados me refiero a que hay algunas señales que los niños emiten a través de sus conductas que son de índole sexual y que pueden dar cuenta de que algo anómalo está sucediendo con ellos desde el aspecto de su desarrollo psicosexual. Doctora, la ley permite que los niños sean testigos en los procesos contra quien cometió obviamente este abuso. ¿Cómo se encaran estos procesos? ¿Cuál es el grupo interdisciplinario que aborda este tema para que el niño, pues después de acudir a un proceso judicial, pues no resulte afectado psicológicamente, que de eso se trata? Bueno, es una excelente pregunta porque los niños, niñas y adolescentes gozan de una protección especial en nuestro ordenamiento jurídico. Y a partir de la promulgación del Código de Infancia y Adolescencia, esta ley posibilitó que los niños sean abordados por un grupo interdisciplinar, generalmente en las comisarías de familia o en las defensorías de familia, donde son evaluados por un grupo de psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas y el defensor de familia, pues que es el abogado encargado de ese proceso de restablecimiento de derechos, pero que a través de esta conjugación de disciplinas lo que se busca es, además de identificar las, digamos como el nivel de afectación que puede tener el niño, también facilitar que el niño pueda recuperarse de una situación como esta y que a su vez no se le afecte más de lo que el niño ya viene afectado a través de los procesos de revictimización que se viven dentro del sistema judicial. Doctora Ana María, usted nos decía ahorita, yo soy psicóloga experta en este tema y digamos que mi tema fuerte es el tema del dictamen pericial en abuso sexual. ¿Por qué no explicamos un poco este tema y cómo se consiguen, digamos llegar a esas pruebas que realmente identifican a un abusador sexual? Bueno, hay una situación y es que los niños son entrevistados, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, los niños deben ser entrevistados por profesionales del CTI de la Fiscalía capacitados en entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Como mencioné, gozan de una protección especial y a su vez hay unos protocolos especiales para desarrollar estas entrevistas. Pero además de la entrevista,
hay también una situación que debe ser tenida en cuenta, y es que los niños deben ser evaluados también desde su afectación emocional, y ahí es donde entramos los psicólogos peritos a facilitar este proceso. ¿Por qué? Porque por un lado va el tema del testimonio y por otro lado va la afectación psicológica que pueden estar viviendo los niños. Y también en tener en cuenta que el fenómeno del abuso sexual es algo que afecta no solo al niño, que afecta al grupo familiar, y que cuando ocurre dentro de la familia se da una situación bastante compleja al no solamente tener la víctima, sino también al victimario dentro del mismo grupo familiar. Entonces hay una serie de situaciones que entran a verificarse desde ahí, pero también hay un asunto, y es que en el debate probatorio que se puede dar dentro del proceso, pues los niños deberán no solamente ser valorados desde el aspecto testimonial, como ya lo mencioné, sino también desde esa afectación psicológica, psicosocial, moral que pueden tener para poder llevar a cabo este debate de una manera más adecuada. Doctora, hay una pregunta bien importante con lo que usted está diciendo. ¿Cómo identificar que un niño, que un menor está diciendo la verdad? Porque también se han dado casos de muchas condenas, de muchas personas que están hoy en la cárcel por testimonios que realmente resultan no ser ciertos. ¿Cómo identificar en el niño esa verdad? Porque todos dicen, los niños todos dicen la verdad. ¿Cómo identificarlo y que no sea producto de una venganza de su expareja, en este caso, si fue cometido por una de ellas? Bueno, Adriana, es una excelente pregunta porque de verdad se da con muchísima frecuencia este tipo de denuncias. Hay algo relevante frente al tema del testimonio infantil, y es que el testimonio infantil debe ser tomado bajo los protocolos que ya están debidamente validados por la comunidad científica y que son idóneos, son las herramientas, los instrumentos idóneos para obtener este testimonio. Adicionalmente, existen otros protocolos que ayudan a verificar la validez y la veracidad de ese testimonio y que facilitarían no solamente a la Fiscalía, sino también a la defensa, en este caso de los victimarios, poder llevar, digamos, al juicio, a la audiencia, al proceso, un elemento probatorio que permita refutar ese testimonio en los casos en los que los niños están siendo víctimas de otra situación, porque cuando los niños son sometidos a este tipo de mentiras también están siendo víctimas de una instrumentalización por parte de un adulto que los está utilizando para una venganza de índole personal o para conseguir una ganancia secundaria a través de esa denuncia. Muy bien, doctora Ana María, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya volvemos con este importante tema de la violencia sexual contra los menores. Estás viendo Más allá de la noticia. ¿Sabía usted que en Medellín se denunciaron 88 secuestros el año anterior? ¿Imagina que alguien cercano a usted estuviera planeando un secuestro? ¿Usted qué haría si conoce la ubicación de un secuestrado? Esta semana, en ¿Usted qué haría?, tendremos las respuestas a estas y otras preguntas. Por Telemedellín, aquí te ves. Los insectos, esas pequeñas criaturas que a veces tanto rechazo generan, hoy engalanan uno de los puentes peatonales más transitados de la ciudad, el que queda sobre la calle Colombia a la altura de Carlos C. Y están allí para que usted y todos nosotros los apreciemos y sepamos de la utilidad de su papel en el ecosistema. Estas y otras historias del arte urbano este sábado, 4 de la tarde, en Más que un muro, por Telemedellín. Aquí te ves. En Telemedellín te leemos y te escuchamos. Si tienes una petición, una queja o un reclamo, puedes ingresar a nuestro sitio web www.telemedellin.tv. En la barra superior, haz clic en la opción Genera una PQR. Clic en Formúlanos una PQR y allí podrás elegir el asunto que necesitas tratar. Felicitación, petición de documentos, petición de interés particular, queja, rectificación, petición de consulta, petición de información, petición de interés general, reclamo o solicitud
solicitud de cotización. Si por algún motivo no tienes acceso a la página web, puedes comunicarte al 448-9590, extensión 204. Allí el personal encargado te ayudará a formular la PQR a través de la plataforma. Este sábado en la Viejoteca está Latin Brother con salsa pa'l bailador y Real Orquesta con una tremenda descarga tropical. Y ellos estarán este sábado 9:30 de la noche en la Viejoteca de Telemedellín, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los quiero, carajo. Lo que sucede minuto a minuto. Las noticias más relevantes del mundo. Las encuentras en Panorama Internacional. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Estás viendo Más allá de la noticia. Retornamos en Más allá de la noticia con el tema de la violencia sexual contra menores y hoy nuestra invitada es la doctora Ana María Calderón, quien nos está ilustrando cuáles son los efectos psicológicos en los niños que son abusados. Vamos, doctora Ana María, si le parece, a revisar unas cifras importantes que tenemos hoy del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que nos dice cómo está este tema. A cierre del 31 de enero de 2021, doctora Ana María, el ICBF nos reporta que en violencia sexual hablamos de 67 casos, de explotación sexual 18 casos, acoso sexual 49 casos, esto es Antioquia, abuso sexual 238 casos. Explotación sexual comercial 67 casos y acceso carnal violento 305 casos. ¿Coinciden de alguna manera estas cifras que nos entrega el ICBF con ese número de denuncias también que ustedes como psicólogos reciben y ese incremento del que hablábamos ahorita por pandemia, doctora Ana María? Infortunadamente sí, Adriana, es una situación que cada vez vemos como que va en aumento, aunque en realidad esto es un mito. El abuso sexual no ha aumentado, el abuso sexual y los delitos sexuales siempre han existido. Lo que ha aumentado o lo que se ha intensificado es la educación a los niños y a los padres y la motivación a denunciar. Las denuncias, exacto. Siempre ha existido, pero entonces sí se han incrementado esas denuncias, doctora Ana María. Sí, es así. Las denuncias se han incrementado, la gente ha perdido el miedo, se ha dado un mejor respaldo a las víctimas y esto ha facilitado que la gente pierda ese temor a ir a la fiscalía, a la comisaría, al centro zonal del ICBF a instaurar la denuncia. La gente está más capacitada. Antes a un docente, a un psicólogo en un colegio, a una profesora en una guardería, a un cuidador en un jardín infantil le contaban algo y era difícil permear como esa barrera y poner en conocimiento la situación. También las cifras tienen algo característico y es que nos muestran como un montón de conductas que nos quedan como en el aire, pero es así. El abuso sexual y las conductas sexuales en contra de los niños tienen tantas manifestaciones y que de pronto antes no teníamos en cuenta que eso era un tipo de abuso sexual. Consideramos que un abuso sexual era cuando violaban, abro comillas, a un niño, ¿sí? Y eso es solamente una de las modalidades. Correcto. Doctora Ana María, ¿qué consecuencias ya en una persona adulta tiene el haber sido abusada de niño, o sea, de niño? Este tema se ha estudiado mucho por ustedes, los especialistas, pero qué bueno contar un poco cómo transversaliza la vida de una persona que ha sido abusada sexualmente cuando es menor. Bueno, hay algo bastante bonito en ese tema. Y es que los niños tienen una capacidad de recuperarse y de resignificar sus experiencias negativas de una forma mucho más apropiada que los adultos. Entonces los niños de cierta manera tienen una facilidad para recuperarse de estos aspectos. ¿Qué es importante para evitar que este daño se vuelva crónico o se vuelva permanente en el tiempo? El apoyo familiar es indispensable, que el niño no sea revictimizado, es decir, que
el niño no sea cuestionado sobre su conducta o que el niño no sea señalado sobre la culpabilidad o sobre lo que hizo o dejó de hacer por el evento que se está denunciando o que se está poniendo en conocimiento, pero sobre todo que el niño reciba la atención especial que merece como víctima dentro de este proceso. Infortunadamente, sucede que las familias también por vergüenza, por desgaste, por temor, porque se vienen otras cargas, como lo mencionaba anteriormente, sobre todo cuando el abuso sexual es intrafamiliar, que el niño pasa como a un segundo plano. Hay que atender cosas urgentes, ¿cierto? Entonces cambia con la economía familiar, hay una ruptura familiar, cambiamos de lugar de vivienda, pero el niño siempre tendrá que estar ahí, en primer plano, siendo atendido y siendo llevado al proceso. El ICBF, dentro de estos procesos administrativos de restablecimiento de derechos, precisamente lo que facilita es que el niño se recupere de esa experiencia y se le restablezcan los derechos vulnerados. Doctora Ana María y amables televidentes, infortunadamente son cientos de historias las que hemos registrado en el país de abuso sexual a menores. Vamos a ver la siguiente nota en donde un extranjero abusó de su ahijado. Se trata de un hombre que habría abusado de su ahijado de 8 años en repetidas ocasiones. Según la denuncia de la víctima, esta persona que venía a visitarlo desde los Estados Unidos lo sometía a diferentes tipos de vejámenes. Con esta acción se ha impedido la salida del país de este ciudadano al ser cobijado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario por los delitos de acto sexual y acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. Según lo establecido por los investigadores, el abuso se habría presentado entre los años 2014 y 2008, desde que la víctima tenía 8 años. La denuncia fue interpuesta en enero de este año y 2 días después de la acusación, el hombre fue capturado y enviado a la cárcel justo antes de que se dispusiera a regresar a su país. La Fiscalía contactó con autoridades de los Estados Unidos para avanzar en investigaciones, puesto que presuntamente esta persona de 48 años habría abusado en ese país al parecer de otras 6 personas, varias de ellas también menores de edad. Doctora Ana María, un extranjero abusando de su ahijado de 2008 a 2014, muchos años en este abuso sistemático. Lamentable, digamos, esta nota que nos refiere nuestro periodista Jorge. ¿Qué piensa de este tema y las cifras que ya veremos a continuación sobre las capturas que se han podido hacer gracias al trabajo de la Policía Nacional? Hay algo bastante singular en los casos de abuso sexual y es que la mayoría de ellos se dan en el entorno familiar o en el entorno cercano al niño o al adolescente. Cuando nosotros éramos pequeños nos enseñaban o nos invitaban en nuestra casa a que nos cuidáramos de los desconocidos, a que no recibiéramos cosas de los desconocidos, y hoy eso de alguna manera ha variado porque incluso a los niños hay que enseñarles no a que se cuiden o a que desconfíen, sino a que confíen más bien en sus adultos de referencia para que en caso de que suceda una situación como la que veíamos en el reporte, en la nota anterior, el niño pueda acudir a un adulto de confianza y manifestar su situación, porque por eso también se dan estos abusos tan prolongados, por la falta de conocimiento de los niños sobre lo que es adecuado y lo que es inadecuado desde la manifestación del afecto, que a veces es una de las estrategias que utilizan los agresores sexuales, pero también porque los niños no tienen esa persona o ese referente de seguridad y de confianza a quien dirigirse para manifestar lo que están viviendo. Así es, doctora. Vamos a mirar las cifras que tenemos de la policía frente al tema de capturas por abuso sexual en el área metropolitana. Hablamos de capturas por abuso sexual en Valle de Aburrá, en el Valle de Aburrá 68 y en Medellín 49. Esto significa que pues ojalá fueran más altas estas cifras, pero que también las autoridades obviamente trabajan fuertemente para entregar resultados en esta materia. Es así, el hecho de que pues, se estén generando equipos especiales para la atención a este tipo de víctimas, a este tipo de delitos, que hayan unidades especiales de la Fiscalía, que exista el CAIVAS, que es el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía, y que estos equipos estén específicamente dirigidos a la atención de estos casos, desde la atención a la víctima hasta el llegar al juzgamiento del victimario, ha facilitado en definitiva
definitiva que haya una celeridad en estos procesos. Doctora, como psicóloga, ¿usted qué le diría hoy a las familias? ¿Cuál sería ese mensaje final de recomendación para que sus niños sean cuidados y no tengamos más abusos sexuales en menores? Hay 3 aspectos fundamentales. El primero, generar canales de confianza con los niños, llevarlos a que haya un diálogo efectivo y asertivo. Nosotros recogemos los niños en el colegio y ¿cómo te fue? Bien, pero no hay una pregunta de qué hiciste, con quién tomaste tu media mañana, qué actividades desarrollaron. Entonces vamos limitando la comunicación con nuestros hijos y de esa manera se establecen esos patrones. El segundo, indefectiblemente, es que cuando dejemos a nuestros niños al cuidado de terceros, sean personas efectivamente de nuestra confianza, de nuestra cercanía. Y finalmente, que siempre que nuestros niños estén en un entorno diferente al entorno familiar, estemos verificando las personas que los rodean, quienes están ahí. La tercerización del cuidado de los niños ha sido un factor de riesgo que indefectiblemente ha aumentado también estas cifras y que infortunadamente a veces pasamos por confiados. Tampoco se trata pues de llegar al extremo de la desconfianza o la sobreprotección, pero de alguna medida generar esos canales directos con nuestros hijos y con las personas que los rodean va a facilitar un entorno protector y seguro para los niños. Doctora, además desde la ley, el Gobierno Nacional sancionó la ley de no prescripción de los delitos sexuales. Esto significa que pueden ser investigados en cualquier momento, que no van a prescribir, incluso fueron elevados a niveles de genocidio, de lesa humanidad, esto para entender la gravedad de lo que pasa con nuestros niños. Infortunadamente se nos acabó el tiempo. A la doctora Ana María Calderón, gracias por acompañarnos, por ayudarnos a hacer contexto sobre la violencia sexual en menores. Muchas gracias a ustedes, Adriana. Nosotros nos despedimos en la noche de hoy viernes, pero no se les olvide que tenemos una nueva cita con Más Allá de la Noticia el próximo martes a las 8 de la noche con Oscar Mario Correa. Muy buenas noches. La información, su contexto, análisis y diferentes puntos de vista están aquí en Telemedellín. Porque entender los sucesos implica investigación, profundidad y veracidad. Por eso los esperamos de martes a viernes a las 8 de la noche en Más Allá de la Noticia por Telemedellín. Aquí te ves.